¿Por qué hay tantos cierres en el gobierno de los Estados Unidos? Quédate, somos Estrategia Crítica, el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Como ya les mencioné, hoy en Estrategia Crítica tenemos otro análisis muy interesante y es sobre todos los cierres que se hacen en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué se hacen? ¿Cuáles son los efectos que puede traer estos cierres para la economía de Estados Unidos? La doctora Artemisa Montes, nuestra directora ejecutiva, va a estar analizando este tema tan importante. Bienvenida, doctora, aquí a Estrategia Crítica. Hola Karen y un saludo a toda nuestra audiencia que nos acompaña como todos los lunes en este nuevo episodio de Estrategia Crítica. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han preguntado mucho por qué sucede y cómo se da. Como ya mencionaste, los cierres de Estados Unidos. Ya saben, si hay temas que les interesen, pues ya nos pueden preguntar en los comentarios. Si les gusta este video, les parece interesante, denle like, compártanlo con todos sus grupos y redes y no olviden suscribirse a nuestro canal que nos ayuda mucho con el algoritmo. Y recuerden quedarse al final para el dato curioso. Un cierre de gobierno ocurre cuando el Congreso no logra aprobar un plan de financiamiento que sea promulgado por el presidente. Se supone que los legisladores deben aprobar 12 proyectos de gastos para financiar agencias de todo el gobierno, pero el proceso lleva mucho tiempo. A menudo aprueban extensiones temporales, llamadas resoluciones continuas, para permitir que el gobierno siga funcionando. Cuando no se promulga un presupuesto, las agencias federales frenan todo trabajo no esencial y no envían cheques de pago mientras dura el cierre. Aunque los empleados considerados esenciales para la seguridad pública, como los controladores de tráfico aéreo y las agentes de orden, todavía tienen que presentarse a trabajar, otros empleados federales permanecen en licencia. Según una ley del 2019, esos trabajadores reciben pagos atrasados una vez que se soluciona el tema del presupuesto. Bueno, doctora, iniciemos ya contándole pues a todos nuestras televidentes que nos ven qué son los cierres del gobierno de Estados Unidos y por qué vemos que se dan tantos cierres allá en Estados Unidos. Este tema es muy curioso porque de hecho Estados Unidos es el único país en el mundo donde esto sucede, es decir, el único país en el mundo donde el gobierno literalmente cierra. Y esto es precisamente porque en el siglo XVIII o antes del siglo XVIII, las agencias del gobierno o las dependencias del gobierno de Estados Unidos gastaban, se les asignaba un presupuesto, como sabemos, como en todos los países del mundo, incluso como analizamos en el caso de México, en una emisión pasada de Estrategia Crítica, el Congreso asigna un presupuesto a las distintas dependencias del gobierno. Pero lo que pasaba era que simplemente estas agencias seguían gastando, estas dependencias seguían gastando muy por encima del presupuesto y lo único que hacían era iban y le pedían al gobierno más dinero. Decían, bueno, pues me asignaste 10 millones, pero me gasté 15, dame otros 5 porque, para que yo pueda seguir trabajando. Entonces, en el siglo XIX se pasa una ley en Estados Unidos y una resolución de lo que sería el Departamento de Justicia de Estados Unidos que dice que esto ya no es posible, que una agencia tiene prohibido o una oficina de gobierno tiene prohibido gastar más del dinero que se le haya asignado. Y entonces, que es el mandato del Congreso, asignar el dinero y que no se puede empezar a gastar ese dinero hasta que no haya sido asignado por el Congreso. Todos los gobiernos tenemos o funcionan bajo lo que se llama el año fiscal. En el caso de Estados Unidos, el año fiscal concluye el 30 de septiembre, empieza el 1 de octubre. Y lo que ha pasado ya en fechas recientes, desde los años 70 más o menos, se empezó a dar que el Congreso era incapaz de ponerse de acuerdo sobre los presupuestos y entonces fue cuando se empezaron a dar estos cierres, es decir, el Congreso no podía ponerse de acuerdo y no podía designar las partidas a los diferentes oficinas de gobierno. Esto va de la mano y lo podemos ver pues con que cada vez hay un mayor
una mayor disparidad política dentro de los Estados Unidos, una mayor polarización. Recordemos que precisamente en los años 70 es cuando nos vamos a encontrar con el primer, lo que se llama impeachment o solicitud prácticamente al presidente de renunciar, que finalmente no se da, pero que sucede con el presidente Nixon. Entonces ya esto es un síntoma, vamos a decir, estos cierres del gobierno tiene su parte legal, pero tiene también su parte política. Bueno, doctora, y dentro de este contexto, ¿cuándo inicia y cuánto dura un cierre en el gobierno de Estados Unidos? ¿Con qué frecuencia pues se están dando estos cierres también? Pues no hay una duración fija de los cierres. En los últimos años, desde como hablábamos, desde los años 70 del siglo pasado, pues se han dado hasta 20 cierres. Algunos han durado solo horas porque finalmente el Congreso se pone de acuerdo y emite el presupuesto, pero el más largo que tuvimos fue precisamente durante la presidencia de Donald Trump de 2018 a 2019, donde el tema más importante fue el tema del financiamiento del famoso muro de Donald Trump que quería construir en la frontera con México. Los demócratas no querían dar presupuesto para ese proyecto y entonces los republicanos presionaban para que se diera el presupuesto, no se llegaba a un acuerdo y el gobierno, es el cierre más largo que ha tenido, duró 35 días. Y como bien señalabas tú, pues esos 35 días pues muchas funciones estuvieron cerradas. Por ejemplo, todo lo que son los museos, si tú hubieras ido a Estados Unidos en ese momento, todos los museos estaban cerrados porque el Departamento de Educación, que es uno de los que más sufren estos casos, por ejemplo, todo el tema de la Agencia de Seguridad Nacional estaba cerrado, pero como decías tú, pues los que estaban, por ejemplo, en los aeropuertos, ellos eran considerados personal esencial y entonces sí tenían que ir a trabajar, pero es muy poco el personal que se considera esencial y no necesariamente, por ejemplo, los controladores aéreos, iba el controlador aéreo, pero no estaba todo el personal de apoyo. Entonces eso también pone en riesgo pues la seguridad en muchos aspectos o la continuidad de la vida cotidiana de las personas, que finalmente el gobierno está al servicio de las personas, por eso se llama servicio público, y esto se interrumpe cuando se dan estos cierres y literalmente es, ya mañana no vengan a trabajar, no pueden entrar a las oficinas, no pueden ni siquiera checar sus correos electrónicos. Entonces, sí es un verdadero cierre del gobierno, no es solo en papel o en retórica, en realidad el gobierno deja de funcionar. Bueno, doctora, hace como 3 semanas vimos pues la destitución del vocero del Congreso de los Estados Unidos. ¿Tiene algo que ver con los cierres que presenta el gobierno? Y el vocero de Estados Unidos fue precisamente, se enfrentó a este tema de los cierres. El gobierno de Estados Unidos nuevamente estuvo a punto de cerrar este año y de hecho, pues se dio un periodo, vamos a decir, como contingente para el tema del presupuesto, pero es un síntoma también de lo que estamos viendo, de cómo cada vez está más polarizada la política de Estados Unidos y eso se manifiesta en el Congreso. ¿Y por qué decimos que esto tiene que ver con polarización política? Porque lo que sucede es que prácticamente ya no hay este debate que veíamos antes, ¿no? En los congresos, donde alguien se paraba, decía sus ideas, otros lo escuchaban, pensaban, ¿tendrá razón? ¿No tendrá razón? Yo creo que sí. Ahora ya básicamente son posiciones políticas a veces demasiado extremas. De hecho, el vocero del Congreso en esta ocasión renuncia a petición de su propio partido, de los republicanos, que lo consideraban que estaba siendo demasiado blando o dando demasiadas concesiones a los demócratas. Y es su propio partido el que pide que sea removido, porque su partido tiene la mayoría, que sea removido del Congreso. Entonces, es lo que estamos viendo, pero no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, que cada vez lo que se conoce como el diálogo parlamentario, lo vimos también con el presupuesto que hablamos en la semana pasada, en estrategia crítica a la ley de ingresos en México, que tuvo pues estas 700 reservas,
y que finalmente no hay un debate y solo pasan tres. Entonces, esto se va dando, solo que en Estados Unidos además se manifiesta con los cierres del gobierno y en este caso, pues la remoción del vocero del Congreso, que es el equivalente en otros países de lo que sería el presidente de la mesa directiva. Bueno, doctora, y cuando suceden estos cierres, ¿qué efectos puede traer tanto políticamente hablando, pero también efectos económicos de los que usted ya nos estaba comentando para la ciudadanía de Estados Unidos y pues también si hay a otros efectos que puedan pues estar dentro el ámbito internacional? Desde el punto de vista económico, pues el primero es, por supuesto, la inacción, lo que decíamos, finalmente no pasan muchas cosas en las que el gobierno está involucrado. Por ejemplo, no se pueden hacer trámites, si se quiere sacar un permiso para algo, pues eso no se puede hacer. Pero también está todo el tema que tú mencionabas al principio de los propios trabajadores del gobierno. Ahora se les paga de manera retroactiva a aquellos que van a trabajar, pero nosotros sabemos que desde los últimos 40 años más o menos, pues el trabajo en los gobiernos ya no es un trabajo muy tan bien pagado como en alguna época fue, entonces muchos trabajadores viven al día. Eso quiere decir que si esto como duró 35 días, estos son más de un mes que estas personas no cobraron un salario. Pero además eso tiene un impacto, no solo porque a veces la gente piensa en el gobierno de Estados Unidos y piensa en Washington, pero hay oficinas del gobierno federal en todo el país. Eso quiere decir que todas esas oficinas dejan de trabajar. Nosotros lo podemos ver siempre a la hora de la comida, ¿no? Pues cuántos trabajadores del gobierno salen a los restaurantes, pequeños comercios, pues a comer, a veces hacer algún tipo de compras, todo el tema del transporte. El transporte muchas veces también se frena, el transporte que depende de las agencias federales de transporte, y además hay otros que son afectados directamente, que son aquellos prestadores de servicios para el gobierno, los contratistas del gobierno, que pueden ser desde personal de limpieza o a lo mejor personal de constructoras, pues sabemos que el gobierno finalmente es un gran contratista también. Y en ese caso, si se suspende la obra o el trabajo que ellos realizan, los trabajadores que trabajan para estas empresas no reciben ni un centavo durante todo el tiempo que está cerrado el gobierno. Entonces, sí es un impacto muy fuerte hacia afuera estos cierres del gobierno, y además tiene que ver con, una vez que se aprueba el presupuesto, también va de la mano con aprobación de otras cosas, por ejemplo, pues lo que se estaba negociando, si se va a dar en el caso que hablamos de presupuesto para la construcción del muro, pero a veces tiene que ver, por ejemplo, con los topes de deuda. Entonces, si no se da, si no se aprueba el tope de deuda, entonces eso quiere decir que el gobierno o el tope de deuda solicitado, el gobierno va a tener menos recursos para el año siguiente. Entonces, tiene que ver con la economía, como siempre decimos, estos temas siempre tienen que ver con la vida cotidiana, con la economía de las personas, pero también tiene que ver e impacta directamente con la política económica de Estados Unidos. Doctora, el último cierre que fue uno de los más largos, de 35 días. Doctora, eso nos lleva como a pensar y me planteo, ¿se pueden evitar estos cierres el gobierno de Estados Unidos o puede tener algunas medidas de contingencia ante estos cierres? Sí, bien, como tú mencionabas, existe la posibilidad de prolongar el paso y llegar como a acuerdos temporales que permitan que el gobierno siga funcionando, pero ya cuando se rompe esa negociación y se llega a la fecha del 1 de octubre, que es casi como el Halloween, pero presupuestario, entonces si no se ha llegado a un acuerdo, pues ahí sí es cuando se cierra el gobierno. Ahora ya la gente está más consciente, entonces se empieza a hablar de este tema ya con tiempo antes, y entonces en los medios y los mismos trabajadores. Por ejemplo, en el cierre de 2018-2019 hubo manifestaciones de los trabajadores del gobierno contra el cierre del gobierno. Entonces ya la gente ha aprendido esto,
y empiezan a hacer presión política y pues parece que esto ha funcionado en una cierta medida, pero sigue estando siempre en la cancha de los legisladores y muchos lo usan para, vamos a decir, el caso que hablamos del muro, pero detrás de eso había otras pequeñas negociaciones que alguien quería que pasaran y que no había podido lograr que pasaran y las pone como condición para votar a favor del presupuesto, por ejemplo. Entonces hubo algunas que tenía que ver con un tema en Alaska de algún tipo de regulación sobre pesca o algo así, que aprovechó esta persona que no había podido, este legislador, que no había podido sacar este tema durante todo el año para meterlo como una condición, vota por mi iniciativa y entonces yo doy mi voto para que salga el tema del presupuesto. Entonces ahí mucha maniobra política y bueno, pues siempre decimos, al final los ciudadanos tenemos que involucrarnos y estar atentos de estas dinámicas. En este caso sucede en Estados Unidos, pero también en nuestros países tenemos el tema del presupuesto y a veces lo dejamos de lado para que, pues como un tema que no tiene realmente que ver con nosotros y vemos que sí, que tiene muchas afectaciones en la vida de todas las personas. Doctora, y hablando de presupuesto, ¿cómo está actualmente el presupuesto de los Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos es un país único en muchos sentidos y uno de los temas que tiene, a diferencia de cualquier otro país del mundo, es que Estados Unidos, por lo mismo que ya hablamos en el video de la Reserva Federal, el dólar es que por cierto los invitamos a que lo vean si no lo han visto. Bueno, pues al ser moneda de reserva, el dólar tiene pues muchas ventajas que otros países u otras monedas no tienen. Y en este caso, pues tiene la ventaja de que el déficit de Estados Unidos o Estados Unidos puede tener un déficit mucho más grande que cualquier otro país. Y además, una de la deuda más grande también de cualquier país del mundo. Y bueno, el presupuesto de Estados Unidos en el 2022 fue de 5.85 billones de dólares, que ya sabemos, millones de millones, y en 2023 está presupuestado para 5.79 billones de dólares. Entonces, pues al ser una de o la economía más grande del mundo, bueno, pues su presupuesto se refleja también en estos montos. Bueno, doctora, ya para ir finalizando este capítulo de estrategia crítica, ¿cuál es la conclusión más importante? Y por supuesto, nos tiene esperando hasta el final, pues por el dato curioso. ¿Cuál es ese dato curioso en relación a los cierres del gobierno de Estados Unidos? Bueno, pues sí, que qué bueno que alguien nos preguntó sobre este tema, que fue muy interesante de desarrollar. Y bueno, pues el dato curioso para nosotros en el día de hoy es sobre cómo funciona el vocero del Congreso, este que hablamos que tendría el equivalente del presidente de la mesa directiva del Congreso. En Estados Unidos, él no solo modera o la forma en que se dan las votaciones, sino que también, a diferencia de otros países, tiene la facultad de decidir cuáles son las iniciativas que se votan y cuáles no por el Pleno del Congreso. Y eso es un gran poder. Pero además, él es el tercero, o ella, en el caso que sea mujer, en línea para la sucesión presidencial. Es decir, si algo le sucede al presidente de Estados Unidos y al vicepresidente o vicepresidenta, en este caso, Kamala Harris, el que ascendería como presidente sería en ese momento el vocero del Congreso. Y ese es nuestro dato curioso del día de hoy. Doctora Artemisa, a todas las personas que se quedaron viendo este video hasta el final, muchísimas gracias por siempre, por su atención, por estar pendientes de los temas que sacamos aquí en el Observatorio Mexicano de la Crisis. La invitación es a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like al video, a que por favor dejen todas sus preguntas en los comentarios. Por supuesto que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en 8 días, todos los lunes a las 6 de la tarde, siempre con temas de interés para todos.